Antes de iniciar el cargado del SQL, vamos a buscar en nuestros equipos los servicios, ¿no? Para aquellos que todavía de repente están en otra versión de Windows, lo podemos encontrar en el panel de control. Y dentro del panel de control debemos tener herramientas administrativas. Acá está. ¿Lo tienen? ¿Estamos ahí? Y dentro de herramientas administrativas tenemos el tema de servicios. ¿Sí? Servicios. ¿Qué es lo que tengo que ver en servicios antes de inicializar? ¿Por qué le hago un paréntesis aquí? Porque a veces uno quiere conectarse y salen mensajes de error de conexión o que no se puede. Generalmente es porque el servicio se ha caído, se ha apagado, ¿ya? Entonces dentro de la lista de servicios buscamos los servicios SQL. Y acá tenemos varios servicios que es importante que ustedes los conozcan. Cuando yo tengo un servidor instalado, un servidor implementado, lo primero que voy a tener es la instancia, o sea, el servidor propiamente dicho, ¿no? La instancia instalada. Entonces, posiblemente en algunos equipos puede estar como, por decir algo, ¿no? Microsoft SQL Server 2012, o podría decir servidor contabilidad, o podría decir recursos humanos, ¿no? Podría ser. Pero en este caso lo que nosotros tenemos es el SQL MS, o sea, Microsoft SQL Server. Esa es la instancia instalada. Y debe estar en ejecución. O sea, ¿qué pasa? Puede estar así, ¿no? Puede estar pausado, ¿sí? Pausado. O puede estar apagado, o sea, detenido. Entonces, ¿qué pasa cuando está el servicio detenido? Ese es un error clásico, ¿no? Y les comento porque nos ha pasado varias veces. Cuando yo me quiero volver a conectar y el servicio está desconectado, nos va a mandar un error, ¿no? Nos va a decir que el error de canalización, proveedor, etcétera, etcétera. Por ejemplo, como Windows Authentication, cuando la conexión es inmediata, uno ya se da cuenta de que algo está mal, ¿no? Y si sigues esperando, debe aparecer el mensaje de error. Entonces, lo primero que yo debo ver cuando tengo este problema de que no me puedo conectar, ojo que el error no es cualquier error, es un error de conectividad. Dice conexión SQL Server, ¿no? Error relacionado con la instancia, se establecía una conexión. Entonces, cuando no hay conexión, es posible de que el servicio esté caído. Entonces, me voy a servicios, ubico el servicio y debe decir en ejecución. Acá no dice nada. ¿Por qué? Porque está parado, está detenido, ¿no es cierto? Entonces, basta con que yo le dé clic derecho, iniciar, o simplemente selecciono el servicio y le doy iniciar, ¿no? Y ya tendríamos la iniciación del servicio del motor de base de datos. Y esto es importante que ustedes siempre lo tengan presente. Tiene que estar en ejecución para evitar errores en lo posible. Tenemos el agente SQL que también debe estar en ejecución. El agente va a ser algo así como nuestro, no un asesor, sino una especie de asistente para todo lo que son los trabajos administrativos de la base de datos. También tiene que estar en ejecución, debe estar iniciado. ¿Ok? Aparte, cuando yo ya trabajo con un servidor y viendo esto ya a futuro, yo voy a tener los 3 servicios para lo que es inteligencia de negocios, que también debe estar implementado en mi servidor, y si no está, lo podemos instalar. Uno de los servicios es el Analysis Service, servicio de análisis de data, básico para lo que es Data Warehouse, OLAF y demás, ¿no? Cubos. Voy a tener el servicio de integración, que básicamente lo que hace un servicio de integración es poder conectar diferentes bases de datos a un solo lugar, a una sola base de datos. ¿Ok? Y el sistema de reportería, el Reporting Service, que como ustedes van a verlo más adelante en los módulos, es exclusivamente para generación de reportes, ¿no? Full de reportes. Como ustedes pueden ver, toda la gama SQL está en ejecución, ¿correcto? O
sea, el servidor está corriendo. Lo primero que debo hacer antes de inicializar mi servidor es fijarme que los servicios estén corriendo, ¿correcto? Una vez hecho esto, yo ya puedo autenticarme con Windows, en este caso, y conectarme, que es la manera más directa, más rápida. Entonces desplegamos el explorador de objetos, y acá tenemos todos los objetos que se pueden definir en nuestra base, todo lo que se puede hacer en la base de datos, ¿ok? Entonces básicamente nuestro trabajo ahora va a ser el manejo de todas estas carpetas para lo que es mantenimiento de base de datos. Todo eso lo van a aprender a utilizar desde lo que es la administración propiamente dicha, ¿sí?, hasta lo que es el tema de réplicas, objetos del servidor, el tema de seguridad, base de datos y algunos trabajitos que hace el agente SQL como trabajos administrados, o también lo que podría ser alertas. Entonces vamos a aprender a configurar todo eso en el camino. No es difícil, no es tan una guía, ¿no? Pero hay que darle siguiente, hay que saber para qué sirve cada cosita, ¿ya? Lo primero que vamos a ver es la carpeta de base de datos, ¿sí? Entonces digamos como el tema, el ítem 1, la primera carpeta, base de datos. Dentro de las bases de datos vamos a encontrar ciertas características importantes que es bueno que ustedes lo conozcan. Entonces, esto lo vamos a ir viendo más adelante. Ok, entonces el SQL maneja dos tipos de bases de datos. Las bases de datos del sistema, que son las bases de datos que ya están dentro del sistema instalados, vienen con el sistema, ¿no? Están configurados, embebidos dentro del sistema. Y las bases de datos del usuario, que son las que vamos a crear nosotros como usuarios del sistema, como usuarios, ¿no? Las bases de datos del sistema son estas, son 4. Entonces en el material que les he pasado, ahí están los conceptos. Voy a retomar esto para que ustedes refinen sus conocimientos. SQL siempre maneja estas cuatro bases de datos, primordial para que funcione el servidor. Master, la base de datos master o base de datos maestra es aquella base de datos que administra todos los objetos del servidor. Aparte de administrar los objetos del servidor, administra el tema de, podría ser de seguridad, todo lo que es la creación, archivos, los archivos principales, secundarios, etc. Toda la parte principal, importante, lo que es el SQL como gestor de base de datos, lo administra la base de datos master. Entonces todo lo que tú crees, las siguientes bases de datos que tú vas a crear, se van a crear en master. Las tablas que aparentemente tú creas dentro de una base de datos se están creando en esta base de datos master. Todo, o sea, master es como una gran, no es una meta base de datos, una gran base de datos donde todo lo que tú vas a implementar a nivel de objetos se va a crear ahí. Si esta base de datos no existiría, pues SQL no podría funcionar, ¿no? Luego tenemos la base de datos modelo, ¿no? Plantilla. Su funcionalidad es la de crear bases de datos a partir de un modelo, de una plantilla. Entonces, cuando tú haces el create database, por ejemplo, automáticamente el SQL con esos comandos agarra la base de datos modelo, la peina, la limpia, ¿no? La perfuma y te la pone para que solamente le pongas el nombre. Entonces tú le puedes poner base de datos almacén y está saliendo de model, es un modelo. ¿Se entiende, no? Es una plantilla para formar base de datos. Si no habría esta plantilla, pues sería complicado crear otras bases de datos, ¿no? ¿A partir de qué se podrían crear? ¿Correcto? El Microsoft DB o el Microsoft Database viene a ser todo lo que es el tema de seguridad, implementación de perfiles, usuarios, roles, privilegios, todo lo que tenga que ver dentro de lo que es la seguridad, y además de lo que les había comentado anteriormente, se casa con el sistema operativo, va a estar almacenado acá, ¿no? Por ejemplo, mis bitácoras de sucesos, todo lo que está pasando en mi base de datos se va a almacenar dentro de esta base de datos. Y la base de datos temporal, como su nombre lo dice, es para almacenar información o objetos temporales de mi base de datos. Tablas temporales, ¿no? Vistas temporales, etcétera, etcétera. Todo lo que sea temporal se va a almacenar ahí, ¿correcto? Entonces, siempre dentro del SQL voy a tener esas 4 bases de datos del sistema. Y acá podemos ver las bases de datos del usuario, ¿no? Por ejemplo, Norwin, Pubs, acá tengo una base de datos. Son bases de datos del
usuario, son las que ustedes van a crear, ¿correcto? Muy bien, entonces recuerden, SQL administra a nivel de base de datos dos tipos de base de datos, las bases de datos del sistema y las bases de datos del usuario. Las bases de datos del sistema siempre son cuatro: el master, que es el principal, temporal, model y MSDB, ¿no? Microsoft Database. Esos son los cuatro o las cuatro bases de datos. Y las bases de datos del usuario, las que ustedes van a crear con sus características propias. Entonces, si hablamos de base de datos, todas las bases de datos que tiene el SQL van a tener estos archivos de los que hemos conversado, ¿no? El físico, que va a ser extensión MDF, los históricos como los NDFs, los lógicos, los LDFs, los .back para los backups y los SS para los snapshots, ¿no? ¿Dónde encuentro estos archivos? Generalmente cuando yo creo una base de datos se van a ubicar en el lugar donde se han instalado por default el SQL. En este caso debe estar en los archivos de programa, dentro de data, ¿no? Que es donde se ha instalado el SQL. Voy a encontrar el MDF y el LDF, que son los archivos no principales, ¿no? Pero son los archivos que voy a manejar dentro del SQL. Y recuerden que el archivo más importante es el MDF, la parte física. Todas las bases de datos de SQL manejan esos dos archivos fundamentales, físico y lógico. Vamos a ir entonces a una carpetita. Vamos a crear una carpeta. Le voy a poner de nombre BD, base de datos, y vamos a aprender a crear nuestras propias bases de datos, ¿ok? La creación de bases de datos es de varios tipos, de varias formas. Una de ellas podría ser dándole clic derecho a la carpeta base de datos, nueva base de datos, y ahí ponemos el nombre de la base de datos. Acompáñenme todos, por favor, porque esta ya es la parte práctica del día, ¿ya? Entonces le podemos poner un nombre. Póngale prueba 1. Y siempre, por una buena práctica, debe llevar un prefijo. El prefijo DB, database, o BD, base de datos, siempre, ¿no? Y en mayúsculas. Por ejemplo, DB. ¿Ok? Ese es el prefijo que siempre debe llevar mi objeto. Los objetos deben llevar prefijos para poder ser identificados. ¿Ok? Ese es el nombre de la base de datos. Acá tenemos un owner, que vendría a ser un propietario. El tema de propietarios y esquemas lo vamos a revisar después, ¿ya? No se preocupen. Acá, por ejemplo, me muestra los dos archivos, el DB prueba 1 y el DB prueba 1 log. Entonces, este es físico y este es lógico. Incluso la buena práctica dice que para diferenciarlos, yo le puedo poner subguión data a lo que vendría a ser la parte física, ¿no? Aumentarle esa palabrita, data, porque ahí está la parte física. Y como ustedes pueden ver, por defecto le está dando un valor inicial de 5 megas, un tamaño de 5 megas a la parte física, y la parte lógica tiene un valor de 2 megas, ¿no? Es el 30% aproximadamente. El crecimiento, fíjense acá, el crecimiento es de 1 mega. Eso quiere decir que la parte física, cuando llegue a sus 5 megas, ¿no? Cuando ya se carguen los 5 megas, se rellenen los 5 megas, le va a dar crecimiento de 1 mega, o sea, vamos a aumentar 1 mega más. Significa que cuando se llena, mi base de datos ya no va a pesar 5 megas, ahora va a pesar 6 megas, 1 mega más, ¿verdad?
Y cuando se llene esos 6 megas, va a volver a aumentarle 1 mega, entonces va a pesar 7 megas, y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Como ustedes pueden ver acá dice un límite, sin límite, ¿no? No hay límite, o sea, ese 1 mega va a crecer y va a crecer y va a crecer, se acabará el mundo y seguirá creciendo porque es ilimitado, ¿correcto? Sí, sí se puede. No se pone la palabra sin límite, pero le puedes dar crecimiento máximo, digamos 500 megas, y hasta eso va a crecer y ahí se queda tu base de datos. Sí, el log también, como pueden ver, dice crecimiento por porcentaje, le está dando 10%. Significa que cuando se llenan los 2 megas va a crecer 10%, ¿no? Más o menos unos, ¿cuánto sería? 2 megas, 600, ¿no? 500, ¿no? Y le está dando igual que el anterior, sin límite, va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer. ¿Ok? La ubicación, como repito, va a ser en el mismo sitio que acabamos de ver, en Data, ¿no? En SQL Server. Entonces, esa sería la forma más básica de crear una base de datos. En el tema de opciones, tengo algunas características que poco a poco vamos a ir chequeando, vamos a ir viendo. Y los file routes, ahí está, son los NDFs, los archivos o grupos de archivos históricos, que también se pueden crear desde aquí. Yo les voy a enseñar a crear de forma no manual, pero con query, con transact, ¿ya? Listo, entonces ya tenemos la manera de crear una base de datos, digamos, por asistente, ¿no? Le damos OK. Actualizamos la carpeta y acá está automáticamente la base de datos DB prueba 1, con las características que ustedes ya han visto. Se ha creado en la carpeta data. Si yo me voy a la C, archivos de programa, busco el SQL Server, aquí en data, acá está prueba 1, lo que acabamos de crear, la parte física y la parte lógica, ¿correcto? Muy bien. Otra forma de crear una base de datos en el SQL va a ser utilizando query, consultas, ¿no? Cada vez que ustedes van a ejecutar una consulta de tipo de creación de objeto de servidor, siempre hay que cambiar la base de datos a master, siempre hay que trabajar sobre master, ¿ya? ¿Ok? Entonces vamos a hacer la creación de una base de datos con el create database. DB prueba 2, ¿no? Y la palabra go. Cuando yo hago esta estructura, al igual que lo hemos hecho con el asistente, lo que estamos creando ahorita es una base de datos que va a tener las mismas características, o sea, 5 megas de tamaño inicial y 2 megas el log de transacciones. La ubicación de esta base de datos de prueba 2 va a ser en el mismo lugar data donde acabamos de ver, o sea, si ejecutamos le damos execute o F5, nos dice que se completó. Y si revisamos la carpetita acá está el DB prueba 2 con su lógico y su físico, o sea, se ha creado en el mismo lugar y se ha creado con las mismas características, o al menos casi las mismas características que cuando hemos utilizado el asistente. Por ejemplo, la parte física le ha dado 4 megas más o menos, y la parte lógica 1 mega, siempre al 30%, ¿no? Pero digamos que el tope va a ser 5 megas, ¿no? Por ahí va a estar el detalle. ¿Ok?
Entonces vamos a decir que esta es la primera forma cuando creo con script. Una de las formas que también se podría utilizar, muy similar, sería un create database. En este caso va a ser db prueba 3. Pero vamos a condicionar esta creación, ¿no? Le vamos a decir, si dentro del dbid, acá está, o el bdid, recuerden que el ID de la base de datos siempre va a ser su nombre, ¿no? Porque no tiene un código. Is not null, o sea, le vamos a pedir que esté vacío. Hacemos el inicio y el end del if, perdón. Vamos a usar master. Recuerden que siempre utilizamos master para la creación de los objetos. Borramos alguna base de datos que tenga este nombre, db prueba 3, y se crea la base de datos db prueba 3. El script es un poco más elaborado, pero sería una de las formas de crear una base de datos desde nuestra línea de comando. Ok, entonces habíamos creado nuestra carpetita en una de las particiones de nuestro equipo. Yo se ponen dentro de la carpeta del curso presentación base de datos. Aquí, base de datos, ¿no? Voy a copiar esa dirección, ¿sí? Porque aquí dentro voy a crear la base de datos. Entonces vamos a crear una base de datos personalizada. Entonces, una tercera forma, también por script, también por query, es la creación del archivo físico y la creación del archivo lógico, físico y lógico, ¿ok? Entonces el onPrimary me va a servir para el archivo físico y el logon para el archivo lógico. Lógicamente que tengo que hacer el create database, y en este caso va a ser db prueba 4, pero acá voy a administrar la creación de archivos, ¿correcto? El archivo físico y el archivo lógico, siempre usando master, porque voy a crear un objeto, siempre use master, siempre no se olviden. La estructura es name, file name, su tamaño, ¿no? El size, el max size, y su file growth, que va a ser el crecimiento de ese archivo. Esta misma estructura la podemos copiar para la parte lógica, para el logon. Entonces el nombre de la base de datos, voy a copiar este nombre de prueba 4, pero le voy a aumentar su guión data. El file name o el archivo lo teníamos acá,
lo voy a copiar a la ubicación, prueba data y la extensión, ¿no? .mdf. El tamaño puede ser el que ustedes quieran, desde 0 hasta 2 GB, ¿no? Como ustedes prefieran. Pero por el caso didáctico le vamos a poner 5 megas exactos, ¿no? 5 MB. El crecimiento unlimited, sin límite, ¿no? Que siga creciendo. Y siempre va a crecer el archivo a ¿cuánto? A 1 mega. Estamos simulando lo que habíamos visto en la creación de la base de datos con el asistente. Voy a generar lo mismo acá. En realidad voy a copiar este nombre y en vez de data le voy a cambiar por la palabra lógico, ¿no? La dirección va a ser la misma porque va a ir en el mismo lugar, pero también voy a cambiar acá los nombres. Va a ser log.ldf porque es la parte lógica. Este tamaño a un 30% aproximadamente, unos 2 megas. También le podríamos poner sin límites y que crezca al 10%. Entonces, esta es otra forma en la cual yo voy a poder crear mi base de datos. Más optimizada, ¿por qué? Porque me permite visualizar la creación de los archivos de la base de datos más estructurado, ¿no? Incluso puedo determinar los tamaños, los crecimientos y demás. De tal manera que esta base de datos yo la puedo tener pues más cómoda para poder trabajar, poderla llevar incluso a otros lugares, implementarlo en otros lugares, ¿no? Levantarlo en otros servidores, etcétera, etcétera. Podemos ejecutar la query. Si revisamos la carpetita, vamos a ver que ahí está la creación de los dos archivos de base de datos. Entonces, para la creación de esquemas, yo voy a hacer una consulta, por ejemplo, desde master a la base de datos en Norby, ¿no? Y miren, voy a llamar al servidor. Ahí está el owner, ¿no? El DBO, el propietario. Y acá está todas las tablas de la cual él es propietario. Entonces, por ejemplo, products. Entonces, Norwin NP le voy a poner como su alias. Está el product ID, coma, el product name. Y si ejecutamos, entonces miren, acá está la base de datos, el propietario del objeto, que en este caso es la tabla productos. Entonces, para crear, por ejemplo, un esquema, una agrupación, voy a seguir trabajando en master, no hay ningún problema. Vamos a ver la creación de un esquema. ¿Ya? Por ejemplo, ahí en Norby yo tengo productos, categorías, proveedores. Ese esquema podría ser almacén, ¿ya? Entonces vamos a crear nuestro primer esquema. Vamos a hacer un create. Creamos el esquema de nombre almacén, ¿sí? Lo estoy poniendo con mayúsculas. De preferencia la esquematización
la pondremos con mayúscula. Almacén. Y vamos a hacer un authorization. Y estoy autorizando al DBO, o sea, al Database Owner, ¿no? Que en este caso es el propietario, como les explicaba, por defecto. Y para crear el esquema voy a utilizar la base de datos, en este caso Norwin, ¿no? ¿Listo? Entonces ya tenemos el primer esquema, el esquema almacén de la base de datos Norwin. Podríamos ver con un select asterisco from a sys.esquemas y podríamos ver los esquemas que se han creado hasta el momento, ¿no? Acá está nuestro esquema almacén y el resto, bueno, son esquemas que ya vienen con la base de datos. ¿Correcto? Y ahora, ¿cómo se puede crear? Porque en este momento deberíamos empezar a crear tablas, ¿no? Entonces, en Norwin voy a hacer uso de Norwin, creo que sí estamos en Norwin. Voy a crear una tabla. Como quiero productos, categorías, proveedores, le vamos a poner algo así como mercados, ¿ya? Y mercado va a tener el ID del mercado, que va a ser de tipo entero, identity en 1,1, llave primaria, y voy a tener el nombre del mercado, que va a ser un nvarchar de 30, ¿sí? Entonces tenemos el esquema y el nombre de la tabla. Si por ejemplo yo actualizo la tabla, la base de datos Norwin, y genero el diagrama de esta base de datos, ¿sí? Voy a agregar la tabla que acabo de crear. Aparece acá, no sé si se llega a ver, la tabla con su, ahí está, con su esquema. A diferencia del resto de tablas de la base de datos que todavía no tienen un esquema, ¿no? Entonces tengo mercados
que pertenece al esquema almacén. ¿Ok? Entonces, una vez creado el esquema, en este caso el esquema almacén, ¿sí? Acá hemos hecho la creación del esquema almacén con la autorización de nuestro usuario, bueno, de un DBO, ¿no? Del DBO owner. Hemos creado una tabla, la tabla de mercados, que pertenece a almacén. Pero ¿qué pasa cuando yo ya tengo ya tablas que están en producción, que están funcionando, y quiero meterlos a un esquema? Entonces, de la forma física, dentro del diagrama de la base de datos, escojo la tabla, por ejemplo, en este caso producto, clic derecho, propiedades, y dentro de las propiedades busco esquema, y en esquema vamos a cambiar por el esquema que acabamos de crear, almacén. Mando un mensaje de cambio, le decimos que sí, y ya tenemos a productos dentro del esquema almacén, ¿no? Y de la misma manera sería el tema de los proveedores, de los suppliers. Clic derecho, propiedades, esquema almacén. Con esto, esta es la tabla que hemos creado, y esta es la tabla que ya está en producción, que está en caliente, y que hemos agregado al esquema almacén, cuyo propietario es el DBO, ¿no? Se ha creado el esquema con el esquema almacén, dándole la autorización. Vamos a ver más adelante cómo autorizar otros usuarios. Y cuando quiero crear una tabla en base al esquema, se pone esquema.tabla, ¿no? Pero cuando la tabla ya existe, ya está en producción, simplemente dentro del diagrama, clic derecho, propiedades, y almacenamos dentro del esquema el cambio a almacén o al esquema que ustedes hayan creado. Hecho esto, se cierra, se guardan los cambios, y ya tenemos nuestras tablas dentro del esquema almacén. Algo importante que vamos a anotar acá, para que ustedes lo puedan ver, es que todo cambio físico que se haga con el diagrama de base de datos, me voy a herramientas, opciones, y dentro de lo que es el diseñador, el designer, quito esta opción que dice algo así como prevenir los cambios, ¿no? Salvando los cambios. Entonces, le quitamos esta opción, ¿ok? Evitar cambios, creo que es. Y digamos, ok, repito, para hacer cualquier tipo de cambio físico a la base de datos, nos vamos a herramientas, opciones, acá hay un diseñador, un designers, y le quitamos esta opción, ¿no? Algo así como evitar los cambios. Le quitamos esta opción, le sacamos el check y le damos OK. Con esto entonces yo ya puedo hacer cambios físicos dentro de la estructura de mi base de datos.